Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llegue el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas, y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Sabiduría, capítulo 6, del 12 al 16. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman, y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que desean. Quien madrugar por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con estas palabras. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pasemos a la explicación del Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Fíjense cómo este Evangelio es algo raro, porque no podríamos razonarlo de una manera concreta. Tiene algún significado y tiene bastantes mensajes. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Mire, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta otra parábola. Acuérdense que Jesucristo usaba las parábolas, que son semejanzas, para que la gente entendiera de mejor forma el mensaje que él quería hacerles comprender. Y menciona que aquí que el reino de los cielos se parece a 10 doncellas. Y dice uno, bueno, pues ¿cómo que el reino de los cielos se parece a 10 doncellas? Pues era una semejanza. Pero no es de que sean las 10 doncellas, es el hecho de lo que van a ser las 10 doncellas. Dice que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Yo me pregunto, las 10 doncellas
van a esperar al esposo, o sea, es el esposo de 10 doncellas. Doncellas, nosotros le decimos así, pero también se menciona vírgenes, o sea, mujeres que no son casadas, mujeres señoritas, mujeres que no tienen hijos. Y dice aquí que se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Dice que 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Bueno, entonces aquí el punto importante, antes de razonar esta parábola, es que 5 de ellas son necias. Que qué raro, ¿verdad? Casi la gente no es necia. Y las otras 5 son sensatas. Pero aquí tenemos que analizar el porqué el número 10, el porqué el número 5 necias y el porqué el número 5 sensatas. Eso es lo que vamos obteniendo, un mensaje teológico y significativo. Y pues lo otro también es importante. ¿Cómo es posible que 10 vírgenes estén esperando al esposo? O sea, ¿las va a elegir? ¿De las 10 va a elegir su mujer? O sea, no puede ser eso posible. Ni tampoco que el esposo se vaya a casar con las 10. Pues que es una árabe o qué, ¿no? Bueno, pero chequen esto, porque es un evangelio que contiene una parábola, una semejanza, para que la gente de aquel entonces entendiera. Y se me hace esto una forma muy figurada, una forma muy de broma, porque no podríamos entenderla de una manera muy exacta, por lo que estamos haciendo el análisis racional. Bueno, ¿qué podemos entender cuando nos menciona el número 10? El número 10 lo tenemos representado con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces el número 10 es la ley. El número 10 pues nos está indicando que es una totalidad de la ley de Dios. Por lo tanto, dice aquí que hay 5, ¿sí? Necias. El número 5, ¿qué significa? Es los 5 días del trabajo del hombre. Los 5 días en que fue creada la naturaleza, el mundo entero. La creación, 5 días. Porque el 6º día fue creado el hombre. Y el 7º día Dios descansó. Entonces el número 5 significa el trabajo del hombre. El trabajo de nuestro Padre Dios. Entonces ya estamos haciendo referencia del número 10 y el número 5. Al hablar aquí de 10 mujeres, estamos hablando, por lógica, del sexo femenino y que intervienen en la trayectoria de la salvación. No está diciendo 10 humanos, 10 seres humanos, no está diciendo 10 hombres, ni está diciendo 5 hombres y 5 mujeres, no. Dice aquí que estas 5 doncellas toman sus lámparas y salen a esperar al esposo. Ahorita analizamos eso, el esposo, ¿no? Y nos menciona que pues 5 de ellas son necias. O sea, la gente necia no es precavida. La gente necia no se procura. La gente necia divaga mucho. No usa la razón. No usa el conocimiento. En cambio, las que son sensatas, la sensatez te hace ser pensativo, racional, te hace entender las cosas, eres paciente. Entonces nos está mencionando 2 términos. Quien sí tiene la sensatez es aquel o aquella en este caso que está poniendo todo en orden y que está verdaderamente tomando en cuenta el conocimiento, en este caso de Dios.
Y las otras 5 no están teniendo el conocimiento de las cosas de Dios. Dice aquí que toman lámparas, es de noche, van a esperar al esposo, tienen que tener encendidas las luces. La luz nos da a entender que debemos estar nosotros despiertos en las cosas de Dios. La luz quiere hacernos entender también que Dios está con nosotros. Nosotros somos copartícipes para que esa luz permanezca encendida siempre. Entonces, ya tomando esos puntos de estas 10 doncellas, 5 y 5, y las lámparas para con la luz, dice que aquí que unas dejaron el aceite, las necias toman nada más las lámparas, pero no toman el aceite. El aceite no viene en botes, no viene en frascos. Aquí nos menciona que las sensatas se llevaron alcusas. La alcusa así se le llama al recipiente que contiene el aceite. Es un recipiente que tiene una boquilla alargada, así como cuando hacen las lámparas de Aladino, si las han visto. Pero las personas que usan el aceite pues saben cómo es. No es un frasco común y corriente, tiene una forma como de gotero. Bueno, las sensatas, aparte de llevar las lámparas, llevaban la otra ollita o el otro recipiente, o sea, que tenían ocupadas las dos manos. Una mano llevaban la lámpara encendida y la otra llevaban el aceite para cuando se empezara a consumir el aceite de la lámpara y dejara de dar luz, pues le estaban poniendo el aceite. En cambio las otras nada más llevaron la lámpara, no fueron precavidas, no usaron el conocimiento. ¿Ya van entendiendo esta situación? Ahorita hablamos del esposo, ahorita hablamos del otro término. Y nos menciona aquí que el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Hasta aquí vamos a hacer un punto para poder explicar este mensaje teológico que contiene este evangelio, muy hermoso y muy, pero muy importante. Nos está hablando de 10 mujeres. Diríamos, bueno, nada más está hablando al sexo femenino. La mujer siempre es la que está pendiente de las cosas de Dios. Siempre es la que está en contacto, en la oración, en el cumplimiento, en el amor hacia nuestro Padre Dios y ante nuestra Santísima Madre. Por una mujer entró el pecado al mundo y por una mujer entró la salvación al mundo, y todo fue mandado por nuestro Padre Dios. Bueno, pero aquí lo importante de todo esto es que las mujeres son la parte primordial del desarrollo de toda la salvación. Y vemos cómo, entonces, menciona las 10 mujeres, que son las que conllevan la educación en la familia, la educación con los hijos, y que pueden y tienen la capacidad de llevar a cabo la verdadera evangelización, el verdadero amor hacia nuestro Padre Dios. Este evangelio nos está mencionando que son 10. Esa es la ley. Así debe de ser, así debemos de cumplir la ley, los 10 mandamientos. Y las doncellas dan a entender que son personas, son mujeres limpias de corazón. Son mujeres que están a disposición del Señor, que están entregadas a las cosas del Señor. Así debe de ser. Es como cuando en otro evangelio dice, háganse como niños para poder entrar al reino de los cielos. Porque los niños son inocentes. Aquí la referencia es casi igual.
las doncellas son mujeres inocentes, son las que están entregadas. Pero aquí nos menciona que puede haber una situación conflictiva. Nos menciona de 5 doncellas que son necias, porque nada más llevan la lámpara. En toda nuestra vida, nosotros nos vamos preparándonos o nos preparamos para muchas cosas en la vida, y a lo mejor en las cosas de Dios también, pero ahí vamos nada más con nuestra lámpara encendida. Nada más nos dedicamos a hacer oración, o nada más nos dedicamos a ir a misa, o nada más nos dedicamos a la casa, a la familia, al esposo, a los hijos, hablando de las mujeres, porque está hablando de las mujeres, está hablando de las doncellas, pero se pierden totalmente, y llega y pasa el tiempo y no conocen verdaderamente a Dios, no aman verdaderamente a Dios, ni le sirven verdaderamente a Dios. Y ese es un problema de las mujeres, que se pasan cumpliendo, diríamos todos, de una forma honesta, trabajadoras, hogareñas, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, pero les falta, llevan la lámpara encendida, sí, pero les falta la reserva, les falta estar ocupada la otra mano. Nada más están ocupadas, como quien dice, de la mano derecha, y les falta ocuparse de la mano izquierda con la reserva, que en este caso el aceite, que en este caso el aceite es la palabra de Dios, el aceite es el conocimiento pleno de las cosas de Dios. Y nada más se quedan con la doctrina de cuando fueron chiquitos, cuando fueron niñitas, y eso pues no les sirve mucho para poder evangelizar a los hijos en un tiempo moderno, tampoco para poder ayudar a otra gente en un tiempo actual. Se necesitan preparar. Precisamente por eso está hablando de las mujeres, porque las mujeres son aquellas personas que le tienen más ímpetu. Dense cuenta cuántas mujeres son las que se integran en conocer a Dios, cuéntenlas en su casa, en su familia. ¿Y los varones qué hacen? ¿Los hombres qué hacen? Alejados, se distancian mucho de las cosas de Dios. Y entonces este evangelio está animando a las mujeres. Y menciona cómo aquí las sensatas, pues sí llevan la lámpara encendida, pero también llevan la reserva de la otra mano. Llevan la cacerola, la alcuza, como dice aquí, ese recipiente con el aceite, para que no se les apague la luz. Toda la vida debemos de estar pendientes en las cosas de Dios, debemos de estar prestos en las cosas de Dios, y no ser como las mujeres necias, que nada más se ocuparon de llevarla encendida, sino como las otras mujeres, doncellas, vírgenes, que sí iban preparadas toda la vida, no nada más cuando eran niñas, no nada más cuando eran jóvenes, no nada más cuando estaban casadas y tenían hijos, no solamente cuando ya están grandes y ancianas, no, durante toda la vida deben de ser así. Ellas, porque son las precursoras, son las que dan inicio a toda la salvación en la familia. Y nos menciona aquí algo, y dice, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Con tantas cosas que hacemos, con tantas cosas que hacen las mujeres, se les va la vida. Y cuando menos piensan, ya no están jóvenes, ya no están sanas, ya están enfermas, ya están arrugadas, y han desperdiciado la vida en muchas cosas, a lo mejor benévolas, o a lo mejor malvadas, en las que han derrochado su vida en placeres, en el dinero, en las diversiones, pero a lo mejor lo hicieron de una manera honrosa. Pero al final de cuentas, sí, pues cometieron un error, porque toda la vida, desde que son niñas, todos, hablando ya también de los hombres, debemos de estar cerca, debemos de estar
siempre con el Señor, con la lámpara encendida. Y siempre estar alimentando nuestro conocimiento con Dios, ese es estar con la otra mano, con el aceite. Siempre estar alimentando el amor a Dios, siempre estar alimentando la caridad al prójimo, siempre estar alimentando el cumplimiento de todas las leyes que Dios nos menciona. Siempre estar alimentando el estudio de Dios. Siempre estar alimentando las obras de caridad corporales y espirituales. Eso es traer en la otra mano el aceite y estar alimentando esa luz que siempre debe de estar prendida y que no se nos vaya a apagar un día. ¿Sí? Pues aquí no lo menciona. Dice, el esposo tardaba. Sí, nuestro Señor cuando regrese la segunda venida, le decimos parucía, pues muchos diremos, ya pasaron 2000 años de su nacimiento, ya se tardó en regresar. Pues a lo mejor se fue en el metro, se fue en el microbús, por eso no ha regresado tan pronto, y qué bueno, porque te da tiempo de que tengas tú encendida la luz, y de que no seas de esas mujeres necias, insensatas, que no están preparadas. Toda la vida debemos estar preparados en las cosas de Dios. Y dice, pues aquí que se durmieron, pues si nos dormimos en nuestros laureles, nos dormimos y como que nos contagia la vida mundana, la vida material, la vida corporal, la vida sexual, las diversiones, los paseos, ¿sí? Las satisfacciones, ¿sí? Las enfermedades. Y empezamos nosotros a olvidarnos de lo importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice aquí que a medianoche se oyó una voz. O sea, a medianoche, no fue a las 10 ni a las 11, ni a la 1, 2, 3 de la mañana. No, nos dice a medianoche, ¿sí? O sea, a la mitad, ¿sí? En ese momento, cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros estamos despistados, cuando nosotros estamos alejados de las cosas, ¿sí? Cuando estamos apartados, llega el momento en que el Señor quiere de nosotros una respuesta. Quiere que nosotros le digamos sí. Y nosotros andamos en el mundo, andamos en lo material, andamos en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, ¿sí? Andamos resolviendo todo, ¿sí? Terrenalmente hablando. Y no estamos con la lámpara encendida. Es más, ya hasta se nos apagó y ni traíamos reserva el aceite. Imagínense, en el momento menos inesperado, eso quiere decir medianoche, en el momento menos inesperado se nos va a presentar Dios. Él es el esposo, porque está casado con nosotros. Por eso menciona esta parábola de que está casada con las mujeres. Tiene un testamento, tiene un contrato, tiene un legado con la mujer, nuestro Padre Dios, porque sabe que las mujeres son la parte primordial del género humano. El ser humano sin las mujeres no podría existir. Porque, repito, por una mujer entró el pecado al mundo, pero por una mujer entró la salvación al mundo. Eva cometió la desobediencia, indujo a su esposo a la desobediencia, pero María, por su obediencia, indujo la salvación del ser humano al aceptar ser madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces por una mujer también entra la salvación. Y la mujer forma parte primordial del género humano. Y teniendo a la mujer de una manera ya bien educada, bien preparada, amante del Señor, pues toda la familia y todos los hombres pasamos a amar y a conocer a Dios plenamente. Pero todo es por causa y efecto y acción de una mujer. Vuelvo a repetirlo, hagan cuenta en su casa cuántos hombres son los más dedicados a las cosas de Dios y cuántas mujeres son las dedicadas a las cosas de Dios. No tengo necesidad de que me den una respuesta, porque eso es inédito, eso es la lógica. Siempre las mujeres son más las que están cerca de nuestro Señor.
Y bueno, pues aquí dice que a medianoche llega el esposo y les gritan, sí, se oye una voz, Dios nos grita, Dios en nuestra mente, en nuestra conciencia dice, venid que ya llega el esposo, salió a recibirlo. Debemos de estar preparados para poder recibir a nuestro Señor. Entonces se despertaron todas, ¿sí? Porque también se habían dormido las que tenían la reserva y la lámpara encendida, ¿sí? Todas se duermen, las 10, ¿sí? Acuérdense que la ley fue hecha para nuestro servicio, no para condenarnos a nosotros. Los mandamientos de la ley de Dios fueron hechos para nosotros. Nosotros no fuimos hechos para la ley. Es muy diferente. Entonces estas 10 doncellas todas se durmieron, pero había 5 bien preparadas. Y se pusieron a preparar sus lámparas cuando se despiertan, ¿verdad? Y las necias dijeron a las sensatas, oye, pues ya se nos apagaron. Y entonces pues dicen, danos un poco de su aceite, que se nos apagan nuestras lámparas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que en la vida nosotros queramos todavía colgarnos de las obras de caridad de otra persona? Queramos nosotros que otras personas nos salven a nosotros de nuestras malas acciones y de nuestro no trabajar. Eso es increíble. Dirán ustedes un ejemplo. ¿Cuántos seres humanos, cuántos hijos e hijas no hacen nada? Pero sus papás o su mamá hizo mucho en conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Pero los hijos ya no hacen nada. Y muchos hijos le dicen, mamá, tú pídele, porque a ti sí te escucha. Mamá, ahí te encargo que hagas una oración. Mamá, pide al Señor para que me vaya bien en mi trabajo, para que me vaya bien en mi matrimonio. Porque a mí no me escucha Dios. Pues sí, no te escucha Dios, pues porque tú ni conoces a Dios, ni lo amas, ni lo sirves. Nada más de boca, nada más de dientes para afuera, como dice el dicho. Ese es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces aquí nos menciona que las mujeres le dicen a las sensatas, las 5 doncellas necias le dicen a las sensatas, oigan, pues denos de su aceite, porque se nos están apagando nuestras luces, nos está apagando pues la vida. Nos pasamos toda la vida en querer no envejecer, en querer no ser pobres, en querer ser nosotros muy presumidas, en querer ser nosotras unas personalidades. Y al final de cuentas somos unas don nadie, no somos nada, ¿sí? Y entonces empezamos a pedirle a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, pues que nos echen la mano, ¿sí? Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante aceite para ustedes y nosotras, mejor vayan ustedes a la tienda y compren algo de aceite para sus lámparas. Y pues fueron a comprarlo porque no querían que se les apagaran las lámparas, ¿no? Pero pues ya no hay tiempo. La vida es una. Y debemos de estar preparados para la vida. Y en la vida lo que tenemos que estar es siempre con las lámparas encendidas. Y conste que Dios está aquí aleccionando a las mujeres, no a los hombres. Porque los hombres no entienden, son peor. Si entre las mujeres hay 5 necias, no imagínense los hombres. Yo creo que si menciona aquí 10 hombres, uno es el sensato y 9 mensos. ¿Sí? Al menos las mujeres son 5 y 5. Pero en los hombres, por eso el Señor prefiere hablarle a las mujeres. Prefiere comunicarse con ellas. Prefiere que ellas hagan la oración. Porque los otros, no. Los caballeros, los varones, los hombres, olvídense. Y no quisiera yo hablar de nuestros pastores, nuestros presbíteros, ¿sí? Nuestros sacerdotes, porque en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, nada más se ponen y se dedican a hacer las cosas materiales y mundanas. Y las cosas espirituales las repiten quizá algunos como pericos, pero ponen cargas violentas que ellos no las llevan, dice la lectura en otro evangelio, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hablar de ellos. Estamos hablando aquí de la formalidad, de la madurez, de la experiencia de las mujeres, de la aceptación que tienen las mujeres en las cosas de Dios. Y aún así, hay 5 que no, y 5, o sea, el 50% y el 50%. Y ya los hombres mejor ni hablamos de ellos porque la verdad están
tronados. Y dice aquí que las otras fueron a comprarlo, pero pues ya la vida es una y se nos acaba, y en el último momento pues queremos salvarnos como uno de los ladrones en la cruz, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, robarnos el cielo, ¿eh? Pues no se avienten en ese punto, porque la verdad, quién sabe. Y entonces aquí dice que llega el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas. Entran con el esposo al banquete de bodas, porque si era una boda. Pero yo me pregunto, vuelvo a hacer esta pregunta, pues ¿qué después se quería casar con las 10? ¿Y nada más se casó con esas 5? Ahorita resolvemos ese asunto, pero vamos a terminar entendiendo lo otro, ¿no? Y que dice que entran con ellas, el esposo entra con ellas en el banquete de bodas. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos, o la relación que hay inmensa con el Señor, es como una gran fiesta, es una gran boda. Las mujeres se casan, es una común unión, es una total relación que tienen con nuestro Padre Dios. La mujer verdaderamente, cuando dice que ama a Dios, sí ama a Dios. En cambio, cuando un hombre dice que ama a Dios, aguas, ¿quién sabe? Lo dudamos todavía muchos, pero cuando una mujer lo dice, es que la neta de las netas, sí es cierto, Su corazón es amplio y sincero con el Señor. Nosotros los caballeros, dudamos, dudamos. Y entonces aquí nos menciona que pues eso es, ese esposo entra con las mujeres, con esas 5 mujeres sensatas que siempre vivieron con la luz encendida, siempre estuvieron preparadas, siempre toda la vida estuvieron haciendo obras de caridad, siempre estuvieron conociendo a Dios, siempre estuvieron estudiando la palabra de Dios, siempre amando a Dios, siempre teniendo temor a Dios, siempre tratando y luchando. Entonces, pues ellas son las que se ganan el cielo, son las que se ganan la entrada a esa gran boda que es la manifestación tan grande que Dios tiene con la mujer. Y cierra la puerta, dice aquí, tan tan, se acabó. Pero dice aquí, más tarde, ya tarde, ¿sí? En otro tiempo, estás a destiempo. Si estás haciendo las cosas mal, estás a destiempo. Ya ponte a hacer las cosas bien, porque si no, vas a llegar tarde, y ya el tiempo pasado a veces no se recupera, Aguas. Hay que estar preparado. No eches tu vida a perder, toda tu niñez, tu juventud, tu adultez, y ya de viejita y de ancianita quieras reconciliarte con el Señor. Aguas, porque a lo mejor se puede, pero quién sabe, No te arriesgues, mejor hay que hacerlo ya, desde ahorita, desde el momento que estás escuchando esto. Dice que mientras llegaron las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Sí, no, pues muy fácil, ¿no? Señor, Señor. Pues no. No nada más es de abrir la boca, no nada más es de hacer oración, no nada más es hacer horas litúrgicas, no nada más es ir a la hora santa, no nada más es ir a misa, no. Aquí el trabajo es lo que verdaderamente vale, las obras que hagamos nosotros. Pero el Señor le responde a esas mujeres que de alguna manera están hablando, están pidiéndole al Señor. De alguna manera fueron a comprar más reserva del aceite para tener la luz prendida. Hicieron algo, pero ya destiempo, ya no estaba en tiempo y forma. Dice, les aseguro, yo ni las conozco. Fíjense, eso es terrible, que el Señor diga, ni te conozco. Eso es fulminante, ni te conozco. Por lo tanto, nos da el mensaje de Jesucristo. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Hay que estar pendiente siempre, todos los días, segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora. Y no olvidarte, primero ahorita en tu juventud, andar en los antros, emborracharte, drogarte, tatuarte y andar en prostíbulos y vivir la sexualidad toda descarriada y no trabajar en las cosas de la vida y no trabajar en las cosas de Dios, no ser una persona productiva, y te pasas tu juventud a tu adolescencia y todavía de vieja sigues haciendo lo mismo. Pero ya cuando estás sola, amargada, anciana, y cuando de repente te llega
el aleteo del Espíritu Santo, y bueno, te arrepientes y el Señor te perdona, ya la hiciste, ¿eh? Pero ¿qué tal si llegas a vieja y no te arrepientes? Pues traes la lámpara bien apagada. Y aparte nunca trajiste la reserva, o sea, la olla, la alcusa, como dice aquí. Pues menos. Pues esta lectura sí nos está mencionando, que hay que estar preparados, y dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta lectura, este evangelio, nuestro Señor Jesucristo se lo dedicó plenamente a la mujer. Por lo que ya les he dicho. Porque es valioso tener una mujer. Es una perla, es adorada en el sentido terrenal. Tener una mujer como madre, como una buena madre, como una buena esposa, como una buena hermana, como una buena hija, olvídense. Quien la tenga, valore eso. Y este evangelio está específicamente para las mujeres. Pues así había evangelios específicos para los niños, pero pues no los tenemos porque nos robaron, nos los secuestraron, nos cercenaron las lecturas de donde hablaba de los niños. ¿Quién sabe qué se les pasó por la cabeza a los teólogos en el año 300 cuando aceptaron verdaderamente los libros que eran inspirados y las partes que sí eran inspiradas en los evangelios, y que quitaron esos evangelios donde hablaban exactamente de los niños? Pero antes de terminar esta lectura, vamos a entender por qué habla que Él es un esposo y habla de 10. Nuestro Señor Jesucristo es el esposo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con los 10 mandamientos. Se casó con ellos. Esos 10 mandamientos son inviolables. Son como doncellas. Son como vírgenes. Y ese esposo recibe, ¿sí?, a esas 10 mandatos, esos 10 leyes. Pero desafortunadamente, ¿sí?, la ley nosotros la hemos quebrantado. Y el Señor espera de nosotros que le entreguemos, como Él nos ha dado la vida, se la entreguemos a Él. Y no la entregamos plena, ya la entregamos toda cascareada, toda golpeada, ¿sí? Entonces este evangelio nos habla precisamente de ese fenómeno, de que el Señor, ¿sí?, es como un esposo, ¿sí?, que está esperando a su doncella, que está esperando. El Señor está esperando a la mujer como si fuese su esposa, como si fuese su mujer, que haya cumplido. Por eso menciona aquí esta parábola como un esposo que está esperando a las 10 doncellas. Y entran al banquete de bodas. Sí, nuestro Dios se casa con todas las mujeres, porque todas las mujeres son hermosas. Todas las mujeres, a pesar de tener muchos defectos físicos, quizá mundanos o materiales, morales, la mujer es más fácil de que ame a Dios que a un varón. Si algún hombre está escuchando esto y está sintiendo que lo estoy ofendiendo, pues discúlpeme, pero la verdad es esta. Aquí no lo menciona plenamente. El Señor le tiene mucha, pero mucha confianza y aprecio a la mujer. Y aún así nos dice que hay un 50% que se equivoca y el otro 50% que sí acierta. En cambio, con los hombres lo hemos visto en otras lecturas que no tiene necesidad de repetirlas ahorita. Bueno, pasemos a la lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría, capítulo 6, del 12 al 16. Y fíjense cómo dice la sabiduría. Este libro no lo tienen los evangélicos, no tienen las otras sectas religiosas. Es uno de los libros que nada más lo tenemos nosotros los católicos. O sea que hay que tener esto muy en cuenta. Porque dicen que no está inspirado por Dios, porque dicen que estaba escrito en griego, el original. Si hubiera estado escrito en hebreo, pues a lo mejor sí lo aceptan los judíos, y sí lo aceptan los evangélicos o los cristianos o los de las otras sectas. Pero los católicos sí tenemos el libro de la sabiduría como inspiración divina. Y fíjense cómo dice: la sabiduría es radiante, inmarcesible. O sea, es increíble la sabiduría. Es radiante la sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios
te llena de luz, de conocimiento. Y dice aquí, e inmarcesible. O sea, que no se marchita, no se echa a perder. La sabiduría de Dios no se echa a perder. Eso quiere decir inmarcesible. Sí, que no se echa a perder. No es perecedera. Siempre va a estar al día. La ven fácilmente los que la aman. Los que aman las cosas de Dios enseguida se dan cuenta de la sabiduría de Dios. Y la encuentran los que la buscan. Pues sí, rápido. Pero hay que buscarla. No debes de quedarte nada más con una mano con la lámpara encendida. No, debes de estar pendiente. Ella misma se da a conocer a los que la desean. La sabiduría de Dios se da a conocer. Si tú la deseas, la sabiduría de Dios se te presenta. Quien madruga por ella no se cansa. Hay que estar siempre, siempre queriendo conocer las cosas de Dios. La encuentras sentada a la puerta, o sea, enseguida. Si tú haces la oración del Espíritu Santo y te pones a leer la Sagrada Escritura, la entiendes plenamente. Esa es la sabiduría. Está ahí sentada. Meditar en ella es prudencia consumada. Hay que meditar las cosas de Dios. ¿Sí? Y ese ya es una prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues si estamos con las cosas de Dios, con la sabiduría de Dios, pues la verdad las preocupaciones salen sobrando. No, para nada, te preocupa nada. ¿Sí? Pero si estás muy preocupada, si estás muy preocupado, si estás muy enojado, oye, es que te falta la sabiduría de Dios. Si eres una persona relajada, tranquila, que las cosas las ves de una manera muy sencilla y noble, y no tienes preocupaciones, si no estás tan alterado, ¿sí? Es porque la sabiduría de Dios te está haciendo efecto. Y si está todo lo contrario, y estás muy desesperado, y estás muy encolerizado, muy enojado, y estás muy preocupado, aguas, porque entonces la sabiduría de Dios no te está llegando plenamente. Lo que debes hacer es hacer oración al Espíritu Santo para que la sabiduría de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, te llegue de volada. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Solita la sabiduría te llega. Los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento. Luego tienes una situación, luego la sabiduría de Dios te da el resolutivo. Chécalo, trata de hacerlo y te vas a dar cuenta que sí funciona. Intégrate en la sabiduría de Dios, intégrate con el Espíritu Santo y rápido te vas a dar cuenta de que hay una solución para todo. Y tu tranquilidad es lo que más vale la pena. En la lectura de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la primera, dice en el capítulo 4 del 13 al 17, dice, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. ¿Sí? Pablo les dice a los tesalonicenses que no ignoren la suerte de los difuntos. Los difuntos pues ya se murieron, sí, pero están con el Señor. Si estaban bien, están con el Señor, están ahí con nuestro Padre Dios. Y no hay que afligirnos y estar ahí todos convalecientes, no. Sí duele, lógico, sí duele cuando muere un familiar, pero de veras no te vayas a poner muy afligido ni te vuelvas loco, porque pues entonces no estás entendiendo las cosas de Dios, ¿sí? Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesucristo los llevará con él. Por eso decimos que están dormidos en la esperanza de la resurrección. No decimos que están muertos, sino que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pues el Señor los va a resucitar, ¿sí? El día del juicio, el día final. Así lo dijo Dios, no es invento de la iglesia, no es invento de ningún padrecito. Sí, que los padrecitos inventaron el limbo, pues sí, no existe. Que los padrecitos inventaron el purgatorio, sí, pero no existe. ¿Sí? Que los sacerdotes inventaron las indulgencias, sí, pero no existen, sí. Pero que va a haber el fin del mundo y la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, sí, eso lo dicen las Escrituras, eso lo dice Dios. Eso no lo dicen los padrecitos, que no quiero hablar mal de ellos, pero nada más estamos aclarando lo que es la verdad y lo que es lo que ellos adoctrinan para poder a la gente de alguna manera atraerla al Señor. Como que no le tienen mucha confianza, que si a la gente le dicen la verdad, como que no tienen confianza de que se van a acercar a Dios. O sea, no le tienen confianza al Espíritu Santo,
Pero bueno, es otro punto. Aquí lo que nos está mencionando la lectura es que por medio de Jesucristo va a ser resucitado todo aquel que está con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos, dice Pablo. ¿Sí? Los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos. Pues sí, porque si en este momento viene el fin del mundo, pues nosotros estamos vivos, todavía no nos morimos, ¿verdad? Y los difuntos, bueno, pues ellos ya pasaron por su paso de la muerte, ¿verdad? Así que el paso de la muerte, ¿eh? Y ya van a ser resucitados, ya nosotros, pues, ¿cómo nos van a resucitar si estamos vivos en carne? Pues vamos a resucitar, sí, pero en espíritu, aunque estemos vivos nada más, ¿verdad? En carne. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, fíjense, se va a oír una trompeta divina, ¿eh? Un sonido, sí, de esa trompeta como la que usan los judíos. Bueno, puede ser. ¿Cómo se llama esa trompeta? Ojar, boar. Bueno, por ahí va el nombre, ¿no? ¿Sí? Pero se va a escuchar una trompeta. Y nos menciona que la voz del arcángel, ¿cuál arcángel? No sabemos. ¿Cuántos hay? 4. Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. Son 4 arcángeles. Ya no hay más, ¿eh? Los que inventen no están. Nosotros los seres humanos inventamos muchas cosas, no. Y también los padrecitos. Nada más hay 4 arcángeles, ¿eh? ¿Cuál arcángel? No dice aquí cuál. Muchos se imaginan, dicen que es San Miguel. Bueno, pues, tú imagínate el que quieras, son 4. Dice aquí, la voz del arcángel y el son de la trompeta se van a sonar en ese momento cuando nuestro Señor regrese en la parucía, en la segunda venida. Después nosotros, los que aún vivimos. O sea que primero van a resucitar, después de la trompeta, y se descenderá del cielo. Nuestro Señor va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Todos los que se murieron van a resucitar. Ay, van a decir ustedes, va a parecer como el video de Michael Jackson, de Thriller, que salen todas las gentes de las tumbas y que resucitan. Pues yo no sé si vaya a ser así, la verdad no sé. Son muchas las imaginaciones, pero aquí nos dice la lectura que primero nuestro Señor va a descender del cielo. Primero se oye la trompeta, la voz del arcángel, desciende nuestro Señor, empiezan a resucitar todos los que se murieron en Cristo, no todos, nada más los que murieron en Cristo, porque hay muchos que no murieron en Cristo, murieron con otras ideologías y otros pecados. Y ya después de todo eso, nosotros los que aún vivimos vamos a resucitar de una forma espiritual, seremos arrebatados con ellos en la nube, ¿sí? Así como el Señor lo vieron en la ascensión irse como en una nube, pues así todos vamos a ir, ¿sí? Tengas el boleto, no tengas el boleto del camión. Aquí el boleto más importante es que tengas la lámpara encendida y preparado con el aceite para que no se termine. O sea que siempre estés con el Señor día a día, noche a noche, todo el tiempo. No porque estás joven, no porque estás niño, ay, todavía me falta mucho. No. ¿Y qué decimos los que ya estamos viejos? Ay, ya me falta poco, ¿sí? Y no se me vaya a acabar el aceite. Bueno, pues así nos dice, ¿no? Arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Pues estas palabras que estamos escuchando ahorita es nuestro consuelo. De que el Señor va a estar con nosotros siempre. Y estaremos con Él siempre. Entonces, no desfallezcamos. Y los que todavía empiezan, pues ya es la hora. Y tú, caballero, y tú, hombre, que estás por ahí escuchando esto, pues ya ponte a hacer algo, Y este evangelio hermosísimo que es para las mujeres, pues casi es su carta de buena conducta. El Salmo es número 62, dice, mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿cuántos hombres han dicho esta palabra? Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Pero en cambio las mujeres, ¿cuántas mujeres lo han dicho? No, miles, millones. Pero de hombres,
Ya parece que un hombre va a decir, mi alma está sedienta de ti, Señor mío. Pues a lo mejor los presbíteros y los sacerdotes, los diáconos y los misioneros y algunos, un macho mexicano, bien macho mexicano, yo soy macho, ya parece cuando yo soy macho, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. ¿Cuándo? Por eso este evangelio está dedicado a las mujeres. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios, dice. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Fíjense todas estas bonitas frases que le estamos ofreciendo a nuestro Señor Padre Todopoderoso. Y bueno, pues este próximo domingo, el domingo pues número 32 del ciclo A del tiempo ordinario, 9 de noviembre de 2014, antes de que ya se termine este año, estamos leyendo un evangelio, estamos entendiendo unas frases muy importantes y que el Señor le ha dedicado un tiempo primordial a la mujer, porque ella es muy valiosa para todos nosotros. Honremos a Dios y démosle gracias a Dios, porque el Señor no hace distinción de personas, ni de mucho menos de género. Nuestro Señor Jesucristo tuvo mucho que ver para que se acabara ese vestigio que existía en contra de las mujeres. Nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas a los judíos, diciéndoles y haciéndoles entender que ya deberían de haber comprendido en los libros de los profetas, en la lectura que en otra lectura leímos de Moisés, en la que le decía que no se aprovecharan de las mujeres, y mucho menos de las mujeres viudas. Y los judíos y los hebreos, como también muchos en la actualidad, mexicanos y de otras nacionalidades, se aprovechan mucho de las mujeres y las hacen a un lado, las mancillan y las destruyen. No seamos así, y este hermoso evangelio que nos está dando a entender de que las mujeres están a un 50 y 50%, y los hombres no llegamos ni al 50%, ¿sí? Somos menos los que verdaderamente conocemos a Dios y lo amamos. Casi la mayoría pues son mujeres. Que Dios nos dé la capacidad, la fuerza, para que podamos nosotros verdaderamente tener la sabiduría, como dice este libro de la sabiduría, y que pues invoquemos al Espíritu Santo para que la sabiduría llegue a nosotros inmensurablemente. Y así como Pablo dice que pues los difuntos no caigamos en ese sufrimiento porque ya no están con nosotros, y hagamos oración también que pues ellos van a resucitar, y si algún día nos toca a nosotros, bueno, pues también resucitaremos siempre y cuando estemos con el Señor, porque ese es el fin de nosotros, resucitar como resucitó nuestro Señor Jesucristo.